Bueno, ya hemos dado un pequeño tiempo de cortesía a todo el mundo para que se una al webinar. De todas formas, vais a disponer de este webinar grabado y de las presentaciones en nuestra página web en unos días, en una semana seguramente. ¿Vale? Con lo que os llegará al correo con el que os habéis inscrito al webinar. Os debería llegar. Si no os llega, podéis consultar con nosotros y os lo reenviamos. ¿Vale? Sin más, para que no se nos haga muy largo, que los que estoy haciendo yo se me están yendo un poco de las manos en los minutos que tenemos previsto, vamos a intentar que en los próximos 30 minutos tengamos una mejor comprensión del IMX8 y de las opciones que vamos a tener con él, con Matrix. ¿Vale? Eh, a lo largo del webinar podéis ir dejando vuestras preguntas en el chat. Mi compañero Daniel Cortés os podrá ir contestando o si no me interrumpirá para contestaros alguna duda concreta que tengáis. O bien después del webinar os podéis contactar en nuestro correo electrónico. ¿Vale? En primer lugar, que ya lo debería haber hecho, me voy a presentar. Para los que no me conozcáis, mi nombre es Rubén Rodríguez, trabajo en el departamento de soporte técnico dentro de Matrix y también formo parte del de desarrollo, concretamente dentro de la parte de sistema operativo, Linux para ser más concreto. ¿Vale? Los productos que tenemos de la gama MTX que llevan Linux, pues esa es la parte que me toca de desarrollo. En la parte de soporte estoy centrado en los módulos embebidos, SBCs, PCs, todos aquellos que lleven algún sistema operativo encima. En este caso, no solo Linux. Muy bien, para este webinar vamos a tener la ayuda o vamos a tener la guía junto con uno de nuestros partners, con TQ. Creemos que es la mejor forma de enseñaros el IMX8, puesto que es uno de los partners que tenemos con mejor portfolio de módulos embebidos basados en IMX8. Lo veréis a lo largo del webinar, que prácticamente tiene todos los modelos de IMX8 que existen, los ofrece en cuanto a módulo, y también nos va a permitir el explorar diferentes opciones, ya que no solo tiene un foco de desarrollo, no solo desarrolla con módulo propietario, no solo desarrolla con módulo de formato estándar, sino que mezcla varios conceptos en función del módulo que utiliza, del micro que utiliza. ¿Vale? Eso nos va a enriquecer un poco el webinar. Solo por presentaros TQ, tampoco me quiero extender demasiado. Es una empresa alemana fundada en el 94, ya tiene unos años de historia. Quizás lo más característico de esta empresa es que son 1.670 personas en Alemania. Esto, si lo comparáis con cualquier otro fabricante de módulos con el que trabajéis o habéis trabajado o que conozcáis, es una burrada. Es impresionante el número de personas que tienen y es debido a que ellos hacen la fabricación de todos sus productos en Alemania. Luego, de esas 1.600 personas, hay unas ciertas personas que están en desarrollo y hay un montón de personas que están en fabricación. Tienen sus propias líneas de fabricación y también ofrecen ese servicio a los clientes. Luego, si tú trabajas con un módulo de TQ, también puedes llegar a un acuerdo con TQ para que ellos te suministren el diseño completo montado. ¿Vale? Como os digo, no me voy a extender más. Si queréis o queréis más información de TQ, podéis contactar con nosotros. Bien, como os decía, ¿cuál es el objetivo que vamos a tener para los siguientes, esperemos, 30 o 40 minutos? El objetivo es claro, es presentaros de la mejor forma posible o que podamos el IMX8 y concretamente en los diferentes miembros que tiene esa familia. Siempre en formato módulo, porque desde Matrix Electrónica no vendemos chips, no vendemos procesadores como tal, nos vamos a poder dar un SKU de un IMX8. Lo que os vamos a poder dar es una solución en formato módulo, en formato SBC, en formato equipo acabado. Para este webinar nos vamos a centrar en los formatos tipo módulo, ¿vale? Y también para que tengáis un poco de referencia, porque siempre está bien hablar del IMX8, pero siempre está bien tomar un punto de referencia conocido para ver qué mejoras,
¿qué cosas nos puede aportar este IMX8 si decidimos hacer un proyecto? Algunos de vosotros quizás ya tengáis en marcha o hayáis tenido un proyecto con el IMX6. El IMX6 supuso una revolución en el mundo de la industria para Freescale en aquel momento, para NXP en los días de ahora, en el que todos los fabricantes, prácticamente todos, y sin el prácticamente, ofrecían módulos que integraban el IMX6. Esto hasta esa fecha nunca había pasado. Siempre había fabricantes que te ofrecían con un modelo determinado, un IMX28, por ejemplo, otros que decidían usar el IMX30 y lo que fuese, pero desde esta familia todos los fabricantes ofrecían al menos un módulo con el IMX6. Es ampliamente popular. Vale. Bien, la familia IMX8. ¿Qué subfamilias, qué miembros tiene? Esta es una captura de la página de NXP en la que se muestran todas las subfamilias del IMX8, empezando por el IMX8. Bueno, el asterisco este antes del IMX8M Plus es porque está en preproducción, ¿vale? Todavía no está oficialmente en el mercado. Todas las demás familias ya por fin sí, han ido saliendo con cuentagotas, pero ya podemos decir que están todas en cuanto a chip en el mercado. Los módulos están empezando a llegar, ¿vale? Como os digo, esta es una captura de la página de NXP, es la página principal de IMX8 y tienen una bonita tabla comparativa que muestra más o menos las diferencias en cuanto a interfaces que puedes tener con una familia o la otra. Si habéis estado en alguno de nuestros webinars pasados, el saber escoger las interfaces o el tener definidas las interfaces nos va a llevar a poder escoger el micro que más se adapta a nosotros. De hecho, el tener unas determinadas interfaces implementadas en ese micro lo va, digamos, a apuntar a uno de los nichos de desarrollo que tengamos. No solo a las interfaces, obviamente, pero es uno de los puntos. Una cosa que me gustaría destacar y que es una errata de esta página web es que, aunque aquí en las comunes, en las interfaces comunes que muestra la tabla, se muestra el USB 3.0, eso no es cierto para todas las familias. Por ejemplo, para el Mini y para el Nano no existe la comunicación USB 3.0. El USB que se ofrece es 2.0, ¿vale? El resto de la tabla es más allá de lo que nos pueda estar ocultando NXP, es correcto, pero este dato en concreto no es correcto. Bueno, de todas formas lo veremos a lo largo del webinar. Aquí simplemente quería apuntaros los diferentes tipos o los diferentes nichos de mercado a los que está enfocado cada uno, ¿vale? Y que iremos viendo el porqué en las sucesivas transparencias. Por un lado tenemos la subfamilia IMX8, que es la familia más potente de todas, la que ofrece mejor rendimiento de todas las subfamilias de IMX8. En esta primera comparativa tenéis los diferentes Cortex que lo muestran, y si os fijáis en todas las demás solo hay un tipo de Cortex A. En el caso del M Plus es un Cortex A53, en el del M también, si nos vamos al X es un A35 y sin embargo en esta es la única que tiene mezcla de Cortex. Tiene hasta 2 Cortex A72 y hasta 4 Cortex A53. ¿Vale? Esa es una de las primeras diferencias significativas. Aquí vamos a disponer de más recursos que nos van a permitir tener esa potencia y también vamos a tener una serie de facilidades que nos van a aportar sobre ese rendimiento. No solo vamos a querer CPU, vamos a querer GPU, vamos a querer VPU y en algunos casos, como en el nuevo que va a salir, una NPU, que es una unidad para tratamiento neuronal, de estas que se utilizan para el machine learning, etc. ¿Vale? Esa concretamente va a estar disponible en el que está todavía en desarrollo, que es el M+. Vale. Solo porque tengáis una idea un poco más concreta, he querido poner este slide para los que no sepáis muy bien qué son esos Cortex A72, A53 y E35 que he estado hablando, o cuáles son sus principales diferencias, a modo muy resumido, porque si hablásemos muy en profundidad nos iríamos de tiempo.
también son capturas de la página, en este caso de ARM, ¿vale? El A72, como veis aquí, es su buque insignia en cuanto a rendimiento. Si nos volvemos para atrás, el A72 solo está presente en el IMX8. El A53, que es el más común en todas las familias de IMX8, salvo en el X, es, digamos, un compromiso entre rendimiento y potencia, luego muy orientado a diseños industriales en los que, sin llegar a tener unos consumos muy elevados, porque estemos en situaciones en las que no podamos hacer ventilación forzada o algún tipo de solución para disipar todo el calor, sí que necesitamos rendimiento. Y por último, la 35, que sin renunciar a prestaciones, su principal foco es el bajo consumo, ¿vale? Volviendo para atrás, el A35 es el enfocado al IMX8X. Vale. Con esa pequeña aclaración, sí que os puedo dividir las familias en IMX8X, muy orientada a entornos industriales, todos los M orientada a tratamiento multimedia, sin renunciar a prestaciones, obviamente, pero cuando estemos hablando de prestaciones puras, podemos encapsularnos en el IMX8 a secas, ¿vale? ¿Qué más diferencias no muestra esa tabla? Esa tabla mostraba uno de los puntos, como os digo, que nos puede ayudar a saber qué producto nos puede encajar mejor para nuestra aplicación, pero solo habla de interfaces. Solo habla de interfaces, de cuáles son los cores que tiene, lo podemos encasillar en interfaces, ver si cubre nuestras necesidades, podemos encasillar un poco en potencia, aunque necesitaremos unos datos que veremos a continuación para saber cuál es el más adecuado. Pero un factor que es muy determinante en esta familia, no tanto en el IMX6, pero sí en el IMX8, es la capacidad de desarrollo software que tengáis, ya que algunas de las familias de IMX8, en concreto la IMX8 y la IMX8X, exigen un extra de esfuerzo en desarrollo software, ¿vale? Los que hayáis trabajado con IMX6 o con algún otro procesador de la familia IMX o incluso con algún procesador de Texas Instruments, por ejemplo con Linux, sabréis que para tener una imagen completa en la que poner vuestras aplicaciones vais a necesitar esencialmente un bootloader. Perdón, necesito beber un poco de agua. Como os decía, necesitaréis un bootloader, un device tree, que es el que configura o el que dice cómo tienen que utilizarse las diferentes interfaces, y un kernel. Con eso es todo lo que necesitáis para arrancar vuestro sistema. En el caso del IMX8 y el IMX8X, esto no es así. La parte de arranque se complica muchísimo más, sobre todo en el IMX8 a secas. Como os comentaba, tiene dos núcleos, dos cores que son diferentes, no es homogéneo, es heterogéneo. Esto complica el arranque. De hecho, de ese bootloader que teníamos en el IMX6, lo que vamos a necesitar ahora son todas estas partes que tendremos que configurar de forma adecuada en el microprocesador para que consiga arrancar. Os he adjuntado un pequeño diagrama de cuál es el flujo de arranque, no me voy a meter en él. Os he puesto una pequeña tabla de cómo se organizan en el mapa de memoria todos estos elementos, tampoco me voy a meter en él, simplemente os voy a comentar un poco sobre cada uno de los elementos, ¿vale? En primer lugar hay un configurador, ¿vale? Este configurador, el FW, perdón, se encarga básicamente de arrancar el sistema y configurarlo. Configurarlo a nivel de pines, a nivel de intercomunicación, cómo se comunica este Cortex-A con este otro Cortex-A, cómo se comunica este Cortex-A con este Cortex-M, de configurar los timers, los relojes, las interrupciones. Después tenemos el comprobador de seguridad de ARM, que está muy ligado con el antiguo HAB, que es el configurador de arranque de seguridad. Es decir, podemos tener imágenes que nosotros hemos firmado con una firma de seguridad, SHA, por ejemplo, y que el módulo por sí mismo, el micro por sí mismo, perdón,
compruebe si esa imagen está correctamente firmada con la clave que nosotros hayamos configurado, y si no es así, no va a arrancar. Es decir, va a impedir que alguien pueda coger nuestro equipo, grabarle una imagen que no es nuestra y arrancarlo, ¿vale? Esto también está integrado dentro del IMX6, por ejemplo. Se puede hacer con el IMX6, pero está totalmente integrado dentro del bootloader. Aquí es una parte separada. Otra cosa que han separado del bootloader en el IMX8 es el DCD file, el fichero de configuración para la memoria RAM, ¿vale? Es un fichero separado que tendremos que pasarle a nuestro micro. Y por último, el bootloader. O sea, ese fichero que era el único que hasta ahora necesitamos. Todo esto, al partir de un módulo, es algo que nos va a venir más o menos hecho. Si nosotros queremos activar la seguridad, pues serán cosas que tengamos que tocar, pero como os digo, nos va a requerir tener una serie de conocimientos que antes no se nos requería, ¿vale? Para diseñar. Luego, diseño de software con IMX8 y IMX8X, más complicado que el que teníamos hasta ahora con el IMX6, ¿vale? Esto no pasa, por ejemplo, con los IMX8 Mini. El IMX8 Mini tiene el mismo esquema de funcionamiento a nivel software que el IMX6. Bien, si vamos a centrarnos en otro de los puntos que os puede ser interesante para ver qué subfamilia de IMX8 os puede interesar, pues obviamente uno de ellos y muy importante es el consumo que tiene ese microprocesador. De hecho, la tabla que veis ahí no solo incluye el consumo del microprocesador, sino que es a nivel módulo. Es decir, dado un módulo con el microprocesador, pues por ejemplo, en la barra azul es el IMX8 Quad, el IMX8 a secas, sin X, sin M, sin nada, en versión Quad Core, pues para el estado idle, para el estado en el que en principio no está haciendo nada, puede llegar en torno a unos 3,5, casi 4 vatios en lo que es el consumo del microprocesador, la memoria RAM, los accesos que pueda tener, que en principio deberían ser 0, a la MMC, el PMIC, los diferentes elementos que hay en ese módulo. Como veis, para el caso del naranja, que es el X, ese consumo es prácticamente la mitad. Y el otro que he querido comparar en esta tabla es el Mini, que también veis que es incluso ligeramente inferior al del X. Estos datos se repiten, incluso llega a ser la diferencia mucho mayor cuando estresamos la CPU. Una de las cosas que quería mostraros es que, como veis, más o menos las líneas naranjas y las grises están más o menos en el mismo ámbito, y sin embargo el azul, que es el que os decía que estaba orientado a, sobre todo, el rendimiento puro, están totalmente en desfase con las otras. Podemos llegar, cuando lo tenemos totalmente estresado en CPU y GPU, hasta un consumo de casi 16 vatios. Si recordáis, y si alguno habéis estado en el primer webinar que os dimos sobre formatos estándar para bajo consumo, justo en este entorno era donde diferenciábamos o donde dejábamos de clasificarlos en el bajo consumo, ¿vale? Luego estos micros, perdón, serían factibles de implementar en ese tipo de formatos, pero estarían justo en el límite. Llegaríamos con la versión más potente de esa subfamilia a justo el límite, cuando lo tenemos estresado a tope. Otra cosa que os quería comentar es que, si os fijáis, he diferenciado con test de estrés puramente CPU y puramente GPU a uno que está estresando a tope las dos cosas. Si os fijáis, tanto para el X como para el Mini, este resultado es muy similar al de la GPU, al del uso de GPU. Sin embargo, en el del IMX8 no es similar al de la GPU. ¿Qué nos quiere decir esto? Nos quiere decir esto que incluso en el 8, en el IMX8, incluso aunque estemos saturando a tope la GPU, estemos reproduciendo un vídeo 4K, estemos con un algoritmo para pintar en pantalla un 3D o lo que fuese, una animación con lo que sea, vamos a tener recursos de CPU libres. La mayor parte de la CPU va a estar libre y se va a poder utilizar. Es decir, se va a poder utilizar ese incremento de consumo que se necesita para utilizar la CPU, va a estar disponible para nosotros. En este caso, vamos a tener que tener mucho cuidado, ¿vale? Son equipos que están más limitados en cuanto a consumo, pero eso
nos trae una pega, por así decirlo, ¿vale? El otro punto interesante de esta gráfica, que os he querido poner un poco más resaltado y también con números, porque no se ven muy bien al llegar aquí hasta 16, es el de consumo en S3, en Suspend to Run, ¿vale? Como veis aquí, con el IMX8 podríamos estar teniendo unos consumos de 1,5 vatios aproximadamente con el módulo suspendido, con todo lo posible apagado y simplemente teniendo el estado en la RAM para poder arrancar inmediatamente. Sin embargo, con el Mini podemos llegar a unos consumos de 0,33 vatios, ¿vale? Lo cual está bastante bien, ¿vale? Os digo, aquí el arranque estaríamos hablando por debajo o en torno a los milisegundos, ¿vale? Desde que le damos una interrupción y el sistema vuelve a la vida, porque está totalmente almacenado en RAM. Bien, como os comentaba al principio, eso está bien, pero necesitaríamos saber cómo estamos de cara al IMX6, que era de dónde veníamos del IMX6, o qué es lo más conocido, y a dónde hemos llegado ahora con el IMX8. Vale, aquí os estoy comparando el IMX8 Mini Quad Core, bueno, en el anterior no lo he dicho, pero son todos modelos Quad de las diferentes familias. Vale, aquí he cogido el que en principio menos consume casi en todos los sitios, que es el gris, y lo he comparado con las diferentes opciones que tenemos del IMX6. Sabéis que el IMX6 está disponible en Quad Core, Dual Lite, que no lo he metido en la gráfica, y el Single Core, ¿vale? El Dual Core Elite está muy cerca del Dual Core, pero bueno, para que os hagáis una idea, creo que con esto es suficiente. Como veis, el IMX8 Mini Quad Core consume un poco menos que el IMX6 Quad Core. De hecho, está justo en el medio, más o menos, de consumo. Yo os digo, todo esto son siempre a nivel módulo, no solo a nivel chip, entre el Dual Core y el Quad Core. Pero con esto, obviamente, solo tenéis una de las caras de la moneda. La otra de las caras de la moneda sería esta gráfica. Aquí veis, aquí tenéis representado en azul el IMX8 Mini y en naranja el IMX6, en sus versiones comerciales, las tres de la izquierda, y en sus versiones industriales, las tres de la derecha. Como veis, la ganancia en prestaciones, se ha utilizado el CoreMark Multicore Test para testearlo, para sacar estos números. La ganancia en prestaciones es incluso más del doble. Es decir, hemos conseguido bajar un poco el consumo, incluso el consumo, reducir un poco el consumo, y sin embargo estamos teniendo un poco más del doble de prestaciones que teníamos para su antecesor en la familia, el IMX6, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Pues que podríamos ir, por ejemplo, a un Dual Core del IMX8 Mini, tendríamos mejor rendimiento del que estamos teniendo con el IMX6 Quad Core y quizás estaríamos en torno a la mitad de potencia, ¿vale? No he metido todas las... En la anterior no he metido... No me quiere cambiar, perdón. No he metido todos los valores del IMX8 Mini porque, por desgracia, solo tengo en mi mesa un IMX8 Mini Quad Core. Si necesitáis referencia de consumos de alguno de los otros, nos lo podéis pedir y os lo podemos suministrar para que tengáis esa medida, ¿vale? Pero como os decía, básicamente podemos optar por una solución en teoría menor, un Dual Core en lugar de un Quad Core con el IMX6 y tener mejor rendimiento y mucho menor consumo, ¿vale? Como veis, incluso en el caso de industrial todavía se agiganta más esa diferencia. Y básicamente es porque el compromiso que hay que hacer en industrial es básicamente con consumo, con calor generado. El entorno industrial, menos 40, 85 normalmente, el mayor problema que pueden tener los micros es con el calor positivo, con el 80 grados. Si el micro desprende menos calor, pues va a favorecer el que aguante mejor esas condiciones. Con lo que no es necesario el hacer un downgrade tan bestia como se hacía en el caso del IMX6 para cumplir esto. Porque os hagáis una idea, en IMX6 se pasaba de 1 GHz o 1,2 en las últimas versiones de la versión comercial
a 800 MHz en la versión industrial. En el caso del IMX8, que lo tengo por aquí apuntado porque no me lo sé de memoria, es IMX8 comercial 1,8 de frecuencia de reloj para la CPU, 1,6 en el caso industrial. Es decir, estamos al doble de frecuencia de CPU. Bien, más o menos tenemos una idea de consumos, prestaciones, cómo se comparan unos con otros. Vamos a ir metiéndonos un poco más en qué módulos vamos a poder tener disponibles de cada uno de ellos, porque eso también nos va a enfocar mucho más cuál puede ser vuestra opción si tenéis un desarrollo en mente. Antes de llegar a eso, ya que nuestro partner TQ es el que va de la mano con nosotros en esta presentación, quiero presentaros qué es lo que ofrece a nivel global. Como veis ahí, ofrece tanto módulos como carriers para esos módulos, como SBCs terminadas, como cajas. Y también una cosa que es muy característica de este partner y que es difícil encontrar en otros partners es que tiene desarrollos, es decir, ofrece soluciones tanto con ARM como con PowerPC y Layer Escape, como con x86. Luego, en su oferta, si vamos con una serie de requisitos a hablar con ellos, nos va a poder recomendar cualquiera de estas tecnologías. No nos va a tener que forzar una tecnología porque sea la única que tenga, aunque no sea la que mejor encaje en nuestra solución. Vale. Si nos quitamos todo de lo que no vamos a hablar en el webinar y nos centramos en módulos, y concretamente en módulos ARM, esta es el line-up que tiene actualmente TQ para módulos ARM. Si os fijáis, el más antiguo, iba a decir viejo, pero prefiero la palabra antiguo, es de 2010, basado en el IMX28, perdón. Y si nos fijamos en hasta cuándo va a estar como mínimo disponible, garantizado por TQ, es hasta 2026, es decir, 16 años de vida de producto. De hecho, en Matrix Electrónica tenemos un producto que todavía seguimos vendiendo, los GTW y los Titan 1, basados en este módulo. ¿Vale? Como veis, siempre ha ido de la mano de NXP, de Freescale en sus comienzos, de NXP ahora. Tiene módulo con el IMX28, con el IMX6UL, con el IMX7, con el IMX6 y tiene una serie de módulos y va a tener más aún con el IMX8. Centrándonos en estos últimos, a día de hoy este es el portfolio que ofrece TQ para cubrir el procesador IMX8. Vamos a tener varios módulos con el IMX8X, el más orientado desde el inicio a Embedded, por eso que veíamos del procesador que utiliza, por los consumos que tiene y alguna cosa que vamos a comentar a continuación. Vamos a ver un módulo basado en el IMX8, en el de altas prestaciones, y vamos a ver diferentes módulos, tanto basados en el IMX8M como en el M-Mini y Nano. Vale, empecemos por el IMX8X. El IMX8X, aparte de las cosas que hemos ido ya comentando, el procesador o el core ARM que tiene este procesador, tiene otra ventaja muy importante con respecto al resto de miembros de la familia IMX8, y es que es el único de momento que soporta ECC. Luego es el único de momento que sería factible de certificar en seguridad. Si tenéis que pasar un certificado de seguridad y necesitáis que vuestro equipo tenga soporte para corrección de errores de memoria, pues el único procesador de la familia IMX8 que podréis utilizar de momento es el IMX8X. Y en concreto, este módulo lo cubre porque se dedica solo o incluye solo soporte para el Dual Plus y el Quad Plus, ¿vale? Este módulo tiene un, digamos, hermano, pin a pin compatible, que soporta también el Dual, pero el problema es que el IMX8X Dual no tiene soporte para DDR3 ni ECC. Luego, este módulo, digamos que es una copia idéntica del anterior, de hecho la imagen es la misma, aunque no debería, porque hay unas diferencias de layout para soportar DDR4 en lugar de DDR3, pero se
toma la ventaja de que si no necesitáis esa certificación en seguridad, vais a disponer de DDR4. Luego vais a tener un pelín menos de consumo y un plus más de rendimiento en cuanto a accesos a memoria RAM, ¿vale? Este módulo y el anterior, que no lo he dicho, son módulos en formato propietario, es decir, TQ se ha planteado el módulo como para intentar sacar todas las interfaces que tiene el procesador a los conectores. Esto con un formato estándar no es posible. En un formato estándar tienes definidas las interfaces que puedes suministrar al exterior, a tu carrier board, y tu trabajo consiste en conectar desde el microprocesador todas las disponibles. Si el microprocesador tiene alguna interfaz que no está disponible en el estándar, pues en principio, salvo si cumples 100% con el estándar, no la vas a poder suministrar. Y también, en contra, si el procesador no tiene alguna de las interfaces que se ofrecen en el estándar, pues va a quedar al aire esa conexión, no la vas a poder suministrar tampoco. Esto es por lo que para este micro en concreto, TQ ha preferido utilizar un módulo o un approach propietario. ¿Vale? ¿Qué vamos a tener para poder desarrollar con él? Pues evidentemente necesitamos el kit de evaluación. Este kit de evaluación, como son pin a pin compatibles, va a ser el mismo para cualquiera de los dos módulos. De hecho, podremos desarrollar con uno y el software también será compatible con ambos módulos. Vamos a poder trabajar con uno o con otro. Si necesitamos para una cierta cantidad de nuestro producto las certificaciones, lo vamos a poder cumplir cambiando el módulo. Si para otro podemos reducir costes porque no necesitamos esa certificación que cuesta evidentemente dinero, pues podemos utilizar el otro módulo y no necesitamos pasar esa certificación, ¿vale? También tendremos un pelín más de rendimiento. No es muy significativo, pero bueno, el cambio de DDR3 a DDR4 tiene unas implicaciones en cuanto a consumo y rendimiento. Bien. En paralelo con este diseño en formato propietario, que lo que va a permitir es que si alguien necesita utilizar el IMX8X por alguna de las interfaces que tiene o alguna combinación de las interfaces que tiene específica lo va a poder utilizar, TQ también decide dar la opción de tener este módulo en formato Smart. ¿Por qué? Porque el formato Smart está disparándose en cuanto a popularidad. Este módulo, como veis aquí, va a soportar los tres, en las tres versiones disponibles del IMX8X en todas sus variantes. ¿Y esto qué va a hacer? Pues como os he ido comentando, este diseño va a ser basado en DDR4, porque el Dual no soporta el DDR3 más ECC. Luego, este módulo no va a ser certificable en seguridad como sí lo era el primero que os he presentado, ¿vale? Este sería un equivalente al segundo, por ejemplo, solo que cambiando el formato. Al cambiar el formato tenemos todas las implicaciones que hemos visto en el primer webinar, ¿vale? A modo de resumen, que casi me voy a apoyar en esta imagen, es que el kit de desarrollo en este caso obviamente va a ser diferente, pero este kit de desarrollo es el mismo que suministra TQ para todos sus módulos Smart. Es decir, nosotros vamos a poder tener un diseño en el que utilicemos este módulo, un IMX8X, el que sea, el Dual, por ejemplo, pero en ese mismo diseño vamos a poder quitar este módulo y vamos a poder poner un Atom, un Apollo Lake. Y en principio, hay matices, todos lo sabéis, va a funcionar, luego vamos a poder tener esa gama de productos, ¿vale? ¿Qué nichos de mercado, qué posibles aplicaciones vamos a tener con este procesador? Pues obviamente con el primer módulo que os he enseñado, todo lo que sea referente a que necesite certificaciones de seguridad, con ese módulo lo vamos a poder tener cubierto. Luego, aplicaciones médicas, transporte, vehículos industriales que necesiten algún tipo de certificación de seguridad, automatización industrial, incluso aunque no sea el nicho del procesador, también lo vamos a poder utilizar para BMS, para cualquier aplicación que necesite una pantalla con gráficos con un cierto nivel de rendimiento más un procesado detrás, ahí nos podrá encajar, ¿vale? La lista podría ser mucho más amplia, evidentemente, pero quizás estos sean los más característicos para esta subfamilia. Si nos pasamos a la subfamilia que empieza por M,
Básicamente tenemos esos 4. El último de ellos, el que no está dentro de la cajita roja, es el que saldrá a finales de año. No sé si llegarán a finales de año o principios del que viene con todo este cúmulo de circunstancias que hemos estado teniendo. Pero bueno, que sepáis, está en el roadmap y está en el roadmap de casi todos los fabricantes para integrarlo dentro de módulo. Y está en el roadmap por lo que veremos a continuación. Actualmente disponibles el M en diferentes versiones, el M Mini también en diferentes versiones y el M Nano. Básicamente el M es el primero que salió al mercado junto con el 8 a secas y el X, eran los 3 miembros de las familias de la familia IMX8. Hace un par de años se presentó el Mini, o NXP hizo la nota de prensa de que estaba desarrollando el Mini, y si no me equivoco a finales del año pasado, por octubre o así, hizo la publicación del Nano. Vale. ¿Qué diferencias vamos a tener en estas 3 familias? La principal es para el Mini y el Nano, que tienen un proceso de fabricación más actual, mejorado. Pasamos de 14 nanómetros, pasamos de 28 nanómetros a 14 nanómetros. ¿Vale? ¿Esto qué va a hacer? El diseño va a ser más compacto, lo que nos va a permitir subir un poco la frecuencia de reloj sin subir el consumo, que es básicamente lo que hemos estado viendo en las gráficas de consumo, como conseguíamos con el Mini, muy bajos consumos, pero muy buen rendimiento. Vale. Esto, si nos fijamos, es lo que quieren conseguir para la versión actualizada del M en la versión M+. Vamos a tener también la fabricación en 14 nanómetros y eso nos va a permitir pues, pasar de unas frecuencias 1,5 GHz, 1,8 que tenemos ahora en el Mini, a 2 GHz que vamos a tener en el Plus, en el tope de gama nuevo. ¿Vale? Otras de las cosas que se caracterizan o que nos diferencian estas familias son las interfaces, por un lado, y qué licencias, qué IPs tienen asociadas. Por ejemplo, en tema de codificación de vídeo, tanto el Mini como el M a secas tienen capacidades. De hecho, esta línea de aquí también vuelve a estar mal, también tiene codificador, el M. Pero el Nano, por su parte, no tiene ni aceleración hardware para codificación ni decodificación de vídeo. ¿Vale? Sí que tiene mejores recursos para aceleración gráfica, pero no para decodificación y codificación de vídeo. Luego, si lo que queremos es una pantalla multimedia que nos muestre una animación, el Nano podría comportarse en determinados casos mejores que el Mini. Si lo que queremos es una pantalla que nos muestre un vídeo, el Mini se va a comportar mejor. Con el Nano lo podremos hacer, pero necesitaremos utilizar un codificador software o un decodificador para el caso de reproducir un vídeo, un decodificador software, lo que nos va a quitar parte de nuestro rendimiento de CPU simplemente para eso. En el caso tanto del Mini como del M, esa parte será acelerada por hardware, luego nuestro CPU va a poder estar haciendo otras cosas. Vale. En cuanto a interfaces, también el Nano está bastante más capado, por utilizar alguna palabra, que el Mini. En el caso del Nano, por ejemplo, el PCI Express se pierde, solo hay un USB 2.0 en lugar de 2 y alguna otra interfaz también está reducida. ¿Vale? Luego digamos que es el hermano pequeño de súper bajo consumo, no tanto menos que el Mini, pero esa sería más o menos la forma de encasillarlo. Bien, ¿qué módulos vamos a tener disponibles con estos procesadores? Vamos a tener un módulo disponible con el M, en formato nuevamente propietario, en este caso cubriendo tanto single, dual y quad, las versiones, con DDR4 y muy orientado a procesado gráfico, a multimedia, audio, altas capacidades. ¿Vale? Para este módulo nuevamente tendremos un kit de evaluación. Este kit de evaluación, antes no lo he dicho, pero al menos la filosofía que tienen nuestros fabricantes con los kits de evaluación es suministrar al cliente desde el día cero de al menos una de cada una de las interfaces que posee ese módulo. Por ejemplo, si este módulo tiene, yo qué sé, gigabit Ethernet, pues al menos un gigabit Ethernet en ese kit de evaluación lo va a tener. ¿Tiene USB 3.0? Pues al menos
una conexión de USB 3.0 va a tener. ¿Tiene UARTs? Pues al menos un UART va a estar disponible en ese kit de evaluación. Normalmente hay varios de cada una de esas interfaces, pero los que hayáis trabajado con IMX en el pasado sabéis que una de las características principales de estos procesadores es que tienen pin muxing, ¿no? En los pines. Luego tú puedes definir o mejor dicho, escoger entre varias interfaces para un determinado pin. Un pin puede ser parte de los pines que se necesitan para formar un I2C, pero también puede ser parte de los pines que se necesitan para formar un SPI o un UART. Luego, al final son muy configurables, ¿vale? Esto se adapta muy bien con el formato propietario, porque lo que te hace es llevarte el pin directamente al conector y tú decides en tu carrier cómo quieres usarlo. Quizás un cliente lo utilice un determinado interfaz como I2C, pero para otro cliente quiere usar un SPI porque necesita tener un SPI. O otro tercer cliente lo quiere usar como GPIO, como una entrada de interrupción. Pues esas son las opciones que tenemos dentro de las que nos permita hacer el propio procesador, ¿vale? Por eso es por lo que no se pueden extraer todas las interfaces que tiene el procesador. Sería imposible porque tendrías que tener varias carriers en función de todas las opciones de multiplexado que tienen en estos pines. Vale. Bien, y por otro lado, otro de los módulos que vamos a tener disponibles es el de IMX8 Mini y Nano. En este caso, y nos lleva a la tercera alternativa que vamos a ver. Hemos visto un módulo propietario con conectores, hemos visto un módulo en formato estándar con SMARC. Ahora lo que vamos a ver es un módulo propietario en formato LGA. ¿Por qué módulo propietario LGA? Básicamente porque este es el procesador de más bajo coste, el que menos os va a costar en cuanto a precio. También es de rendimiento el más bajo, el de consumo más bajo y según TQ esta es la filosofía que mejor le encajaba para el módulo. Lo esperan vender para ciertas cantidades, proyectos en los que haya un determinado volumen y lo que consiguen es, por una parte, procesador es más barato, luego el coste va a ser más barato por esa razón. Se evitan el tener que poner conectores en el módulo, que también cuestan y no son baratos normalmente los conectores que utiliza TQ. Luego, ese incremento en el módulo también desaparece. En el diseño de la carrier tampoco hay que poner el matching de ese conector. Luego, esa reducción de coste también se aplica. Y el diseño, como por un lado tiene menos rendimiento, entre comillas, el menos rendimiento, también tiene menos consumo, la disipación de calor que se necesita es menor, pues se puede compactar. De ahí que hayan ido a por la idea del LGA, ¿vale? En este caso, el kit de evaluación es el mismo que el de antes y lo que han hecho es que nos suministran para las pruebas iniciales el LGA con un pequeño PCB con los conectores equivalentes del M. Luego podemos tener un mismo kit de evaluación tanto para evaluar el M como el Mini y el Nano. ¿Vale? Bien, ¿qué tipo de aplicaciones podemos ver donde mejor encaja este módulo, estos dos microprocesadores, estos tres microprocesadores y estos dos módulos? Pues nuevamente en aplicaciones médicas, por ejemplo, está muy de auge en aplicaciones médicas el poder hacer cosas en quirófano sin contacto. Tienes una pantalla gigante enfrente del cirujano, el cirujano está con sus guantes, totalmente libre de gérmenes, y no puede estar tocando un PC para interactuar con él y ver pues, historial del paciente o ver una radiografía o lo que sea. Una de las posibles aplicaciones para las que se podría utilizar este procesador sería para, con una pequeña cámara, el IMX8 tiene procesado de vídeo, reconocer gestos y poder interactuar con una determinada aplicación. Pues pasar páginas, etcétera, sin hacer contactos. Eso podría ser un buen ejemplo de aplicación. ¿Qué más aplicaciones encajarían muy bien aquí? Sobre todo con el Mini, todas las que se refieren al bajo consumo. Hemos visto que estamos incluso por debajo del consumo del IMX6. Luego, cualquier equipo que vaya a baterías, que sea portable, nos encajaría muy bien en esta gama de productos. Obviamente, cualquiera que necesite vídeo, interacción o tratamiento de imágenes nos va a encajar muy bien.
Nos vamos ya por el último, voy a ver si no me alargo mucho más, con el IMX8. ¿Vale? En este caso, una de las primeras cosas que os quiero hacer notar son las dimensiones del módulo. En este caso estamos hablando de un módulo de 77 por 66. Si retrocedo solo un par de transparencias, las dimensiones que os comentaba del LGA del Mini son 38 por 38. Luego, básicamente, tendríamos un módulo que serían 4 módulos del Mini. ¿Por qué? Seguramente muchos ya habréis caído el por qué. El IMX8 a secas es el de más potencia, el que más calor necesita, también tiene muchas más interfaces. Primer requisito que tienen que cumplir, no lo he dicho, pero es un módulo propietario, los conectores tienen que coger en el diseño para sacar todas esas señales. Segunda cosa, tiene que disiparse muchísimo calor. Cuanto más grande sea este PCB, mejor se va a disipar hacia afuera ese calor. En este caso, no estaríamos en disposición de poder hacer un diseño con garantías de estas dimensiones. ¿Vale? Si lo hacemos, la solución de ingeniería para poder disipar todo ese calor sería considerable, ¿vale? Sería un buen reto. Aparte de eso, otra de las características que no he comentado o que he comentado muy por encima, de hecho creo que no lo he comentado, es que este es el único miembro de la familia que integra un hipervisor a nivel hardware. ¿Qué es esto? ¿Qué nos va a permitir hacer esto? Lo que nos va a permitir es el poder escoger determinados recursos y bloquearlos para una determinada imagen. Es decir, en el módulo vamos a poder tener corriendo una imagen que hayamos compuesto para él de Android, por ejemplo, y decir que esa imagen de Android tiene que controlar, pues, por ejemplo, un USB, la pantalla y cierta región de la memoria. Y en paralelo vamos a poder tener otra aplicación que esté en comunicación con otro Ethernet, UARTs, otro USB o lo que queramos, o ciertos GPIos, por ejemplo, con Linux, y ser totalmente independientes. Es decir, todo lo que hagamos sobre la imagen de Android no va a afectar al rendimiento o a cómo se comporta la aplicación de Linux. Básicamente lo que tendríamos con máquinas virtuales software, pero partiendo de un hipervisor nativo hardware. Es decir, no necesitamos hacer ese extra esfuerzo de portar tal hipervisor de tal compañía o utilizar aquella solución software para ponerla como base y luego poner nuestras imágenes, sino que directamente nuestras imágenes irían directamente sobre el hardware. De aquí viene toda esa complejidad extra que os comentaba al principio de desarrollo de software que va a tener este procesador para facilitarlo. Es decir, siempre hay un esfuerzo necesitado para conseguir un beneficio asociado. ¿Vale? Su kit de desarrollo, igualmente, como en los casos anteriores, va a constar de al menos una de cada una de las interfaces que tengan. Otra cosa que no he comentado y que voy a aprovechar para comentar ahora es que todas estas tiras de pines en las que se hace referencia al módulo de Signals, es que los conectores o la mayoría de pines que están presentes en los conectores que se utilizan entre el módulo y la carrier board están disponibles en tira de pines por si queremos utilizarlos y conectar ahí un pequeño hardware de evaluación, por ejemplo, una memoria SPI externa que tengamos de un kit de evaluación y queramos interactuar con ella o cualquier otra cosa, pues lo vamos a poder utilizar. O alguno de esos pines que queramos multiplexar de una forma diferente a la que nos viene de fábrica, pues podremos probarlo gracias a esos pines, haciendo un esfuerzo, digamos que limitado. ¿Para dónde sería este procesador más orientado? Pues con lo último, aprovechando lo último que os he comentado de virtualización integrada, pues quizás para lo primero que se me viene a la cabeza sería el control de multimedia en un coche. Podríais tener una parte con una pantalla integrada con Android Auto, por ejemplo, o una especie de Android Auto, porque lo que ofrece de compatibilidad es Android 10, si no me equivoco. Y otra parte de vuestro procesador estar más programada en Linux y tener otra serie de controles con Linux, por ejemplo. Y garantizar, certificar, por ejemplo, esa imagen de Linux y asegurar que la interacción que tiene el usuario con el Android no influye en cómo se comporta vuestra aplicación o Linux. ¿Vale? Para real time también puede ser interesante, ya que podréis tener
hacer uso de los Cortex-M que tiene implementados en paralelo con los Cortex-A para hacer este tipo de aplicaciones de tiempo real. Obviamente, procesado de audio y vídeo, vuelvo a decir, es el procesador más potente de la familia. Y cualquiera de los otros nichos que hemos comentado, pero siempre que se quiera un poco más de potencia o que con los otros procesadores no lleguemos a donde queramos. ¿Vale? Finalmente, ya estoy casi terminando, una tablita con todas las diferencias que podéis tener entre las familias, a modo de resumen. Esta tablita es de TQ, la primera que os mostraba es de NXP. Entre las dos yo creo que tenéis toda la información en cuanto a interfaces o en cuanto a recursos que os puede ofrecer cada una de los miembros de la familia IMX8. Y tiempo de preguntas, si tenéis alguna. Os repito que tendréis el seminario grabado y las transparencias aproximadamente la semana que viene en vuestro correo. También estará publicado en nuestra página web. Tenéis mi correo en la primera de ellas, rrodriguez@matrix.es. Y para cualquier cosa, sea relativa a IMX8 o cualquier otro procesador, módulo, ya sabéis dónde encontrarnos. Ya lo último de lo último, en línea con lo que os decía, si no os gusta tanto como me gusta a mí el email, a mí me gusta el email porque lo puedo leer con calma, pensar sobre él y contestarlo, pero nunca está de más y sobre todo en los tiempos en los que corren, en verse las caras, en poner las caras a clientes, a los que al final les estás o intentando echar una mano o intentando aclarar cosas, ¿vale? Luego estamos disponibles, antes estábamos disponibles para viajar y visitaros donde estuvieseis. Yo estoy localizado en Madrid, ¿vale? Sabéis que Matrix tiene Barcelona, Sevilla, Valencia, en País Vasco, en diferentes sitios, zonas. Nos desplazábamos y os visitábamos. Lo que estamos ofreciendo estos días, con el estado 0,5 de alarma que tenemos en Madrid, es la posibilidad de entrevistarnos por campo. Podéis mandarme un correo y decir, oye Rubén, quiero comentarte una cosa, en cuanto a email me parece que va a ser muy rollo el comentártelo, ¿podemos quedar para una videollamada? Pues sin ningún problema. Parece que no hay ninguna duda, así que nos podemos despedir. Vale, si hay una pregunta para mí. A ver, la estoy leyendo. Hola, Víctor. No sé si me podrías explicar, ¿no? Si puedes activarte el micrófono y me puedes explicar un poco mejor la duda que tienes. No he comprendido muy bien con lo que me has puesto cuál es tu duda. En principio, lo que vamos a recibir siempre del fabricante, por si es esto lo que te preocupa, del fabricante vas a recibir un BSP, ¿vale? Ese BSP normalmente va a estar basado en el BSP, en este caso, de NXP. Si es un IMX8, NXP hace cada cierto tiempo, normalmente muchas al principio y luego una cada ciertos meses, un release basada en una versión de kernel. Estoy hablando del caso, por ejemplo, de Linux, basado en una versión de kernel. Creo que tienen prevista una 5.2 o 5.4 para este año. La actual es una 4. algo, ¿vale? Como te digo, NXP hace una release de un BSP basado en Yocto, en el caso de que sea Linux, en una versión de Yocto, que luego el fabricante puede introducir su capa adicional, es decir, NXP lo da para el microprocesador,
el fabricante del módulo que puedas escoger va a hacer las adaptaciones para cubrir cómo él ha pensado el módulo. Es decir, yo he configurado este pin como UART, este pin como USB, tengo esta memoria RAM, etcétera. Eso te lo da el fabricante y te entrega un BSP normalmente basado en el mismo kernel que ofrece soporte en XP, porque no todo lo que está dentro del IMX8, por desgracia, es abierto. Hay algunas cosas que en XP suele entregar como binarios. Entonces, el fabricante suele utilizar ese BSP, lo adapta y te lo entrega. Tú tienes todo el código fuente del fabricante del módulo, todo el código fuente que entrega en XP, más, en algunos casos, algunos binarios. Y con eso y con Yocto, tú puedes crearte tu imagen. Y esa imagen es la que puedes instalar dentro del equipo. Pero puedes hacer cosas. Puedes, si no te gusta Yocto, puedes instalar, por ejemplo, Debian. Puedes utilizar esas herramientas que te han dado los fabricantes y construirte tus imágenes de bootloader y kernel y cambiar el sistema de ficheros. O, si eres más osado, puedes utilizar un kernel mainline, introducir los cambios que necesites para utilizar tu procesador, en este caso el IMX8, y hacerte tu imagen a medida. ¿Qué no vas a poder instalar, por ejemplo? Y por hacer un símil a los móviles. Con Android es un poco más, bueno, es la misma filosofía, pero es un poco lo que voy a utilizar para explicar. Con Android, si no tienes un Android 10, no tienes una imagen de Android 10. ¿No? En Internet no hay una imagen de Android 10, te la descargas y te la pones en tu móvil. Lo que tienes es una imagen de Android 10 para el Samsung Galaxy no sé cuántos. Tienes una imagen de Android 10 para el... yo qué sé, otro modelo que no me salga ahora, cualquier otro modelo, el Motorola, lo que sea. Lo que vas a tener desde NXP y desde el fabricante va a ser una imagen de Android 10 para el IMX8. Esa la tendrás que editar y la podrás integrar en tu sistema. ¿Qué vas a tener que esperar? Vas a tener que esperar si quieres instalar, por ejemplo, Android 11 cuando salga, o Android 12, o la versión que decidan sacar. Vas a tener que esperar, porque lo va a tener que esperar primero el fabricante, a que NXP lance ese soporte para esa versión. ¿Vale? Luego no puedes ir a por una versión global de una versión que exista de un sistema operativo e instalarla directamente dentro de un micro ARM. Siempre vas a tener, en primer lugar, la dependencia con el fabricante del chip, en este caso NXP. En segundo, con el fabricante. En este caso hemos utilizado TQ para ello, ¿vale? Para poder instalarlo. Eso no quiere decir que tú te puedas saltar algún paso, como te explicaba antes. Si tienes conocimientos, puedes coger... de hecho, es lo que suele hacer el TQ. TQ suele llevar el kernel en la medida de lo posible, a utilizar el kernel mainline, aplicar una serie de patches para adaptar a la configuración de su módulo y utilizarlo. Luego eso es una parte que tú también puedes hacer, pero que lleva un determinado desarrollo. Vamos, necesitas hacer un desarrollo de software que no es sencillo. Vamos. Sí. No, bueno, no sé si se me escucha, Rubén. Sí, ahora sí. Vale, es que no. Perdona por todo el rollo que te he soltado, que no sé si es lo que perfecto. O sea, muchas gracias por la explicación. O sea, en nuestro caso, nosotros desarrollamos maquinaria de parking y claro, nosotros estamos, digamos, no estamos a tan bajo nivel. Lo preguntaba más que nada por eso. Nosotros gastamos placas STX hasta ahora. Ajá. Y claro, lo que nos interesa, bueno, estamos Imagino mirando... que sean placas STX con X86. Correcto, son X86 y claro, lo que buscamos básicamente que sea sencillo el tema de instalar prácticamente cualquier sistema operativo. Entonces, claro, en este caso no sería tan sencillo, ¿no? No, es que esa es una de las complicaciones que puede tener el mundo ARM, ¿vale? En la otra parte de la moneda está X86, en la que tienes disponibles out of the box, por así decirlo, distribuciones Debian, Ubuntu, Fedora, Red Hat, que básicamente tienen soporte para una serie de procesadores que normalmente son todos los de Intel, ¿vale? Seguramente tu ETX sea con un Atom o con un Celeron o lo que sea, ¿vale? Y va a estar soportado por casi todas las distribuciones, ¿vale? Normalmente, aunque últimamente para los Atom, Intel está haciendo también, llevándose la filosofía de Yocto. Está entregando, obviamente, a los desarrolladores, a los que desarrollan Ubuntu o desarrollan Debian, les da controladores, no tantos como ellos quisieran, pero lo que está haciendo es sacando paquetes en forma de BSP en Yocto, con lo que tú te puedes generar, igual que te generas en el mundo ARM tu imagen
con Yocto te la puedes generar también para x86, con lo que incluyes, digamos que tú te cueces o te cocinas la distribución. En lugar de usar Debian, pues utilizo la de Rubén, el cocido madrileño que ha hecho Rubén hoy. Pues eso. Sí. Vale, pues queda claro. Muchas gracias, Rubén. Nada, a vosotros. Nada, pues buenos días. Buenos días. Bueno, después de todo este rollo que he soltado, creo que ahora ya sí podemos, Jesús, cerrar el webinar. Y repetiros que cualquier duda que tengáis, un correo, y intento contestarlos todos. Algunos se me puede pasar, pero intento contestarlos todos.